Isabela Castillo estaba exhausta. 3 días de reuniones interminables en la ciudad de Dallas, seguidos por un vuelo nocturno que había dejado sus huesos adoloridos, la habían dejado al límite. Todo lo que quería era llegar a casa, descansar y finalmente encontrar algo de paz. Lo único que la acompañaba mientras conducía por la carretera casi vacía era el sonido monótono del motor de su coche y sus pensamientos agotados. Miró la hora en el reloj del coche, 9:47 de la noche. A solo 20 minutos de distancia de su hogar, podía casi saborear la tranquilidad que le esperaba. El aire nocturno entraba por la ventana abierta, llevándose la humedad del día y dejando solo un rastro de calma. Sin embargo, esa paz sería breve. Las luces rojas y azules de la patrulla policial brillaron en el retrovisor. Un suspiro escapó de sus labios mientras reducía la velocidad y se orillaba al lado de la carretera. No era la primera vez que esto sucedía, y sabía exactamente qué hacer. Las manos visibles en el volante, sin movimientos bruscos. Era lo único que podía hacer para asegurarse de que las cosas no se complicaran. El oficial Rivera, un hombre de mediana edad, se acercó al lado del conductor con una linterna que iluminaba su rostro. A su lado, el oficial García permanecía de pie, observando cada uno de sus movimientos. Estás viendo el comienzo de algo mucho más grande, pero antes de continuar, queremos que formes parte de esta historia. Si te interesan relatos que desafían el sistema, que revelan verdades ocultas y luchan por la justicia, suscríbete ahora a nuestro canal. No querrás perder lo que viene a continuación, y tenemos mucho más para mostrar. Buenas noches, señora, dijo Rivera, su voz grave y autoritaria. ¿Me puede mostrar su licencia y registro? Isabela, con el rostro serio, tomó su cartera y comenzó a sacar los documentos mientras sentía la mirada inquisitiva de los dos oficiales. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, pero que no podía ignorar. ¿Está todo bien, oficial?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. El oficial Rivera la miró, sus ojos buscando alguna señal de nerviosismo. Con un gesto de la mano, señaló hacia la parte trasera de su coche. «Tiene una luz trasera rota», dijo, haciendo una pausa. «¿Está segura de eso?» Isabela frunció el ceño. No podía ser cierto. Su coche había sido revisado minuciosamente antes de su viaje, y esa luz no estaba rota. Pero no tenía tiempo para discutir. En su mente, ya sabía que cualquier excusa podía ser interpretada como resistencia, y eso no era algo que quería arriesgar. «Lo revisaron antes de que saliera de viaje», respondió, manteniendo el tono neutral. El oficial Rivera la observó por un momento, como si estuviera buscando alguna excusa para increparla, y luego asintió lentamente. «¿Está nerviosa, señora Castillo?», preguntó, de una manera que no sonaba como una simple observación. Algo en sus palabras hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Isabela no se inmutó, pero la tensión en su pecho comenzó a aumentar. Sabía que esto podía convertirse en algo mucho más complicado de lo que parecía. El oficial Rivera no bajaba la mirada, sus ojos fijos en los de Isabela. Un aire tenso envolvía el automóvil, casi tangible. Isabela sentía el peso de la situación apoderándose de ella, pero mantenía la compostura. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser interpretado de manera equivocada. El nerviosismo en su interior era palpable, pero lo ocultaba con años de experiencia enfrentando este tipo de situaciones. ¿Está segura de que su coche ha sido revisado correctamente, señora Castillo?, preguntó el oficial Rivera, su tono ahora menos cordial. Isabela respiró hondo, sintiendo que la presión comenzaba a acumularse. ¿Por qué había algo tan mal en ella que no podían dejarla en paz? ¿Por qué siempre tenía que ser vista como la culpable? Sí, respondió con firmeza. No he tenido problemas con el coche. Antes de que pudiera agregar algo más, el oficial García, el segundo policía que había estado en silencio, dio un paso hacia el coche, deteniéndose junto a la ventana de Isabela. El destello de su linterna iluminó su rostro, cegándola por un segundo. Isabela se forzó a mantener la calma mientras sentía como una gota de sudor comenzaba a recorrer su frente. ¿Es cierto que no tiene nada que ocultar?, dijo García, su tono algo más amenazante. Entonces, ¿por qué esa actitud, señora Castillo? La pregunta la dejó desconcertada.
No había hecho nada malo. ¿Acaso estaba siendo tratada como una criminal solo por el color de su piel? Antes de que pudiera responder, García se apartó y caminó hacia la parte trasera de su coche. A unos pasos de distancia, escuchó el ruido de algo siendo movido en el interior de su vehículo. Isabela, incapaz de evitar la sensación de incomodidad que la invadía, miró por el retrovisor. Su mente no dejaba de hacer preguntas. ¿Por qué estaba siendo tratada de esa manera? ¿Era porque era una mujer negra al volante, o había algo más detrás de todo esto? ¿Qué están buscando?, preguntó, la tensión evidente en su voz, pero sin perder el control. Solo queremos asegurarnos de que no haya nada oculto, respondió García sin mirarla. En ese momento, Rivera volvió con un objeto en la mano, algo pequeño que había encontrado en el asiento trasero. Isabela lo reconoció de inmediato, una pequeña botella de medicamento para la presión arterial. Era parte de su tratamiento, nada más. Pero en las manos equivocadas, en una situación como esa, todo podría ser malinterpretado. ¿Qué es esto?, preguntó Rivera, agitando la botella frente a ella, su voz cargada de sospecha. Es un medicamento, respondió Isabela, manteniendo la calma. Para la presión arterial. No tiene nada de ilegal. Pero Rivera no la miró con convencimiento. Al contrario, su mirada se endureció y un silencio tenso se instaló entre los tres. Sabía que, para ellos, cualquier excusa podría ser una justificación para hacer algo más. La respuesta de Isabela fue ignorada con un simple movimiento de cabeza, y los dos oficiales comenzaron a revolver su coche con más frenesí. Isabela podía sentir cómo la situación se estaba fuera de control. Sabía lo que venía, y estaba segura de que si no cedía, las consecuencias serían mucho peores. Respiró profundamente, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. Finalmente, la voz del oficial Rivera rompió el silencio. «Salga del coche, señora Castillo». Sin protestar, Isabela abrió la puerta, sintiendo el frío del asfalto bajo sus pies. No quería crear más problemas. La prisión, en su mente, ya estaba inevitable. Pero se aferró a la idea de que aún podía controlar la manera en que esto terminaría. A medida que la rodeaban, con los dos oficiales acercándose más, Isabela no podía dejar de pensar en cuántas veces había tenido que enfrentarse a situaciones como esta. Cuántas veces su piel había sido la excusa para que la trataran como una amenaza. Sabía que algo no estaba bien, que su piel siempre había sido el marcador de algo más profundo. Isabela fue empujada hacia el coche patrulla sin que tuviera tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Los oficiales la rodearon, casi como si temieran que fuera a escapar, a pesar de que no había dado señales de resistencia. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su mente no dejaba de calcular cada posible movimiento. No era la primera vez que estaba en una situación injusta, pero esta vez sentía que algo era diferente. No podía entender cómo había llegado a esto, como un simple control de tráfico había terminado con ella siendo arrestada sin motivo alguno. Al llegar a la estación, la sacaron del coche y la condujeron a través de un pasillo frío, con las manos esposadas detrás de su espalda. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes vacías. La habían llevado directamente a la zona de procesamiento, donde comenzó el proceso rutinario de tomar huellas y sacarle una foto. Todo era deshumanizante. El agente que la tomó de los brazos ni siquiera la miró a los ojos. Era como si ella fuera solo otro número, otro caso sin importancia. ¿Por qué me están haciendo esto?, se preguntó a sí misma mientras la registraban, sus pensamientos confundidos entre la incredulidad y la rabia que comenzaba a acumularse en su interior. En su mente revivía cada incidente similar que había ocurrido a lo largo de los años, cada vez que se había sentido pequeña e invisible frente a un sistema que no la veía como una persona, sino como una amenaza. La empujaron hacia una celda de detención. El lugar estaba impregnado de un olor a sudor y descomposición. En el banco de la celda, un hombre con una sudadera se encontraba medio dormido, sus ojos apenas abiertos, mirando a la nada. En la esquina opuesta, otro hombre caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo. El aire estaba denso, cargado de desesperanza. El único sonido que rompía el silencio era el sonido metálico de las puertas que se cerraban. Isabela se sentó en el banco, sintiendo el frío del concreto atravesar su cuerpo. No le importaba el dolor,
sino la impotencia que sentía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué? Pensó en su familia, en lo que dirían si supieran que estaba aquí. Intentó controlar su respiración, pero sus manos seguían temblando a pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme. La huella de las esposas ya comenzaba a dejar marcas rojas en sus muñecas. El tiempo pasó lentamente. No sabía cuánto había estado allí, pero se sintió como una eternidad. Nadie vino a hablar con ella. Nadie la buscó. El sistema había comenzado a tratarla como un objeto, una ficha en una partida que no comprendía. Por fin, escuchó unos pasos pesados acercándose a la celda. La puerta se abrió con un chasquido metálico. El oficial Rivera y el oficial García aparecieron de nuevo. Ambos se veían más relajados que antes, como si ya tuvieran todo bajo control. La mirada de Rivera era más fría que nunca. García sonreía, pero su sonrisa no era de simpatía, era una sonrisa cargada de amenaza. «Castillo», dijo Rivera, su voz más baja ahora, «tenemos unas preguntas más para usted». Isabela no respondió de inmediato. Sabía lo que venía. El interrogatorio. Era la parte del proceso que más temía, no por las preguntas en sí, sino por la forma en que todo estaba orquestado en su contra. Sabía que no importaba lo que dijera, no importaba cuán inocente fuera. Para ellos, ya era culpable. El oficial García dio un paso al frente y se inclinó un poco, mirando a Isabela con una sonrisa burlona. «Te crees muy inteligente, ¿eh?», dijo, como si intentara sacarla de sus casillas. «¿Crees que porque eres mujer y porque eres tú, vas a salir de esta sin un rasguño?» Isabela lo miró, manteniendo la calma. No iba a caer en sus provocaciones. «No soy tonta, sé lo que están haciendo», respondió con voz firme. Sabía que no podía demostrar miedo. Si lo hacía, todo lo que viniera después sería aún peor. ¿Seguro?, García insistió. «Porque, ¿sabes?, hay formas de hacer las cosas más fáciles para todos. Si solo cooperas un poco más, tal vez esto termine sin muchas complicaciones para ti». Isabela sintió el peso de sus palabras. Estaba jugando con su futuro, con la dignidad de la gente que nunca tuvo el poder de defenderse. ¿Por qué todo era tan fácil para ellos? ¿Por qué la justicia nunca parecía alcanzarla? Isabela, respirando profundo, dijo lo único que podía decir en ese momento. «Tengo derecho a hablar con un abogado». La atmósfera en la sala cambió inmediatamente. Los oficiales, que antes parecían confiados, ahora mostraron una ligera tensión en sus gestos. Rivera frunció el ceño y miró a García. «¿Quieres que sigamos adelante o que esperemos a tu abogado?», preguntó Rivera, casi desafiándola. Isabela no respondió de inmediato, pero su mente comenzó a trabajar. Sabía que era solo una cuestión de tiempo antes de que sus derechos fueran ignorados completamente, pero al menos podía luchar por su dignidad. En ese momento, ella sabía que si no lo hacía, no solo perdería la batalla, sino también la oportunidad de cambiar algo más grande. El tribunal estaba lleno, el aire pesado con la expectativa. Isabela Castillo se encontraba sentada en la sala, observando el movimiento constante de los abogados y testigos, el murmullo que recorría la sala en silencio. Era extraño pensar que todo lo que había pasado en los últimos días ahora se reduciría a un juicio. Lo que comenzó con una simple parada de tráfico había escalado a algo mucho más grande, algo que estaba más allá de lo que ella había anticipado. El promotor Ruiz se levantó, su mirada fija en ella. Era un hombre delgado, con un traje impecable y un aire de confianza que denotaba que había estado en esta situación muchas veces. Caminó hacia el estrado con paso firme y comenzó su exposición, señalando a Isabela en cada momento. La acusada, la señora Castillo, fue detenida bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas, a pesar de los indicios claros de que su comportamiento era sospechoso desde el inicio, dijo Ruiz, haciendo una pausa para observar a la audiencia. Isabela sintió que el peso de sus palabras caía sobre ella. No era solo una cuestión de su inocencia, era la lucha por su humanidad. Todo lo que había hecho para mantener la calma y la compostura en la carretera, todo lo que había intentado hacer para evitar que su vida se desmoronara, ahora estaba siendo utilizado en su contra. El oficial Rivera fue el primer testigo en subir al estrado. Su uniforme estaba impecable,
su postura erguida, y su voz no titubeaba mientras narraba lo sucedido esa noche. Su versión de los hechos era clara y directa, y de alguna manera parecía que todo había encajado perfectamente en su relato. Isabela observó en silencio cómo, paso a paso, el oficial relataba su versión de los hechos, cada palabra dando por sentado que ella era culpable. La señora Castillo mostró un comportamiento errático, sus manos temblaban y evitó el contacto visual, dijo Rivera, mirando al jurado con una expresión de falsa sinceridad. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra que él decía era una mentira, una distorsión de la realidad. Pero no podía interrumpirlo, no podía revelar su enojo. Sabía que el jurado observaba cada detalle, y cualquier reacción impulsiva podría ser utilizada en su contra. Lo único que le quedaba era esperar, como siempre lo había hecho, a que la verdad finalmente saliera a la luz. A continuación, el oficial García fue llamado a declarar. Su actitud era aún más agresiva, sus palabras llenas de acusaciones no verificadas y su mirada fija en Isabela, como si estuviera esperando que se derrumbara frente a él. Cuando le pedimos que saliera del coche, la señora Castillo mostró signos de evasión. Evitó nuestra autoridad y se mostró muy resistente, afirmó García, con una sonrisa burlona. El jurado parecía observar con atención cada palabra que salía de su boca. Isabela se dio cuenta de que, aunque la verdad estaba de su lado, el sistema estaba trabajando en su contra. Estaba siendo juzgada no por lo que había hecho, sino por cómo la veían, por lo que representaba. A veces, el color de su piel era todo lo que necesitaban para encajar las piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando el abogado de Isabela, un hombre mayor llamado Luis Martínez, intervino. Al principio, sus preguntas parecían suaves, casi inofensivas, pero Isabela sabía que estaba esperando el momento adecuado para hacer su jugada. Martínez no estaba allí para hacer preguntas triviales, sino para desmantelar la construcción de mentiras que Rivera y García habían levantado. «Oficial Rivera», dijo Martínez con calma, ¿estaba usted seguro de que la señora Castillo estaba nerviosa o estaba simplemente cansada después de un largo día de trabajo? El oficial se sobresaltó, pero se recompuso rápidamente. «Estaba claramente nerviosa», respondió, sin dudar. «¿Y cómo sabe usted que eso se debe a que estaba nerviosa por su presunta culpabilidad y no por el simple hecho de estar siendo detenida por un oficial de policía?», preguntó Martínez, su tono firme. El oficial Rivera titubeó por un momento, y fue entonces cuando Isabela vio por primera vez que su confianza comenzaba a desmoronarse. La tensión en la sala se palpaba. Isabela sabía que este momento podía cambiar todo. Su abogado había tocado la primera grieta en la fachada de los oficiales. El público estaba atento, el jurado observando con atención cada palabra que se decía. Entonces, llegó el momento de la defensa de Isabela. El juez González, un hombre mayor con lentes gruesos, miró hacia la mesa de los acusados. «Señora Castillo, ¿desea decir algo antes de que sigamos con el juicio?», preguntó, su voz neutral pero cargada de una expectativa silenciosa. Isabela se levantó lentamente. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. No podía permitir que su vida fuera definida por mentiras. No podía permitir que su dignidad fuera destruida por la suposición de que ella era culpable. Con voz firme y clara, habló. «Soy una persona que trabaja todos los días para ganarme la vida. No soy una criminal. No estaba nerviosa por lo que ustedes piensan, sino porque estaba siendo tratada como una amenaza sin razón alguna. Si mi piel es lo que los hace dudar de mí, entonces es este sistema el que necesita cambiar». El silencio que siguió fue profundo. Cada palabra de Isabela resonó en las paredes del tribunal, golpeando los corazones de todos los presentes. Sabía que no iba a ser fácil, pero esa era su oportunidad. La oportunidad de luchar no solo por su libertad, sino por algo mucho más grande que ella misma. Isabela Castillo no dormía bien desde que había comenzado el juicio. Cada día parecía un peso cada vez mayor sobre sus hombros, pero el último giro de los acontecimientos le había dado un atisbo de esperanza. Había hablado la verdad en la sala del tribunal, y había sentido que, por primera vez en mucho tiempo, el sistema comenzaba a fallar ante la realidad. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era solo lo que había sucedido con ella, sino lo que pasaba con los que no podían luchar como ella lo hacía. Las personas que, día tras día,
eran víctimas del mismo sistema corrupto y racista. Cuando regresó a su oficina después de las sesiones de juicio, su mente estaba llena de pensamientos. Su abogado, Luis Martínez, la había llamado esa mañana para informarle que la acusación había sido retirada. El caso estaba cerrado a su favor. Pero lo que en principio debería haber sido un alivio, la dejó con un sabor amargo. El hecho de que ella hubiera ganado no cambiaba el hecho de que otras personas seguirían siendo víctimas de injusticias similares sin tener los recursos o el respaldo para luchar. En su escritorio, un montón de papeles y documentos se apilaban, pero no podía concentrarse en nada de eso. Lo único que le rondaba la cabeza era lo que había descubierto durante el proceso, la profunda corrupción que existía en el sistema de justicia. La forma en que los oficiales Rivera y García habían fabricado pruebas y manipulado su arresto no era un hecho aislado. Era parte de un patrón más grande, un patrón que tenía raíces profundas en una estructura que no veía a las personas como individuos, sino como cifras, estadísticas que podían ser fácilmente ignoradas. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su abogada, Martina Sánchez, que estaba llamando para discutir el acuerdo que la ciudad había ofrecido como compensación. Isabela sabía lo que eso significaba: dinero. Una cantidad significativa de dinero que, en la mayoría de los casos, podría ser la salida fácil. Pero Isabela no lo quería. No quería el dinero. Quería algo más. Algo que fuera más allá de una simple indemnización. Isabela, la ciudad está dispuesta a ofrecerte un acuerdo para evitar que el caso se haga público, dijo Martina, al otro lado de la línea. El dinero podría ser suficiente para cubrir todos tus gastos, y sería el cierre perfecto para todo esto. Isabela se quedó en silencio por un momento. La tentación de aceptar el dinero era grande. Pero ella sabía que el dinero no cambiaría nada. No cambiaría la forma en que el sistema trataba a las personas como ella, no cambiaría el hecho de que había personas que no podían pagar abogados caros ni ir a juicio. Aquellas personas seguirían atrapadas en la misma injusticia. No voy a aceptar el dinero, respondió finalmente, con voz firme. Martina pareció sorprenderse por su decisión. ¿Estás segura?, preguntó. Estoy segura, dijo Isabela. Lo que quiero es un cambio real. Quiero que se hagan reformas en el sistema. Quiero que haya más capacitación para los oficiales, que se implementen políticas para evitar que otras personas pasen por lo mismo que yo. No me interesa su dinero. Lo que me interesa es que esto no vuelva a suceder. Martina guardó silencio por un momento, luego suspiró. Entiendo, respondió. Voy a hacer algunas llamadas. Pero, Isabela, esto no será fácil. Nunca he dicho que lo fuera, dijo Isabela, con una pequeña sonrisa, aunque el peso de la situación seguía presente. Isabela colgó el teléfono y miró por la ventana de su oficina. Sabía que su lucha no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Decidió que iba a usar su experiencia para cambiar algo más grande. No solo para ella, sino para todos aquellos que no tenían una voz. El día siguiente trajo consigo la noticia de que el oficial Rivera había renunciado antes de ser despedido oficialmente, y oficial García había sido investigado por múltiples infracciones, incluido el falsificar informes. Ambos estaban siendo retirados de sus puestos, pero eso no era suficiente. Isabela sabía que eso no representaba el final del problema. En su mente, comenzaba a formular un plan para llevar este caso a una lucha más grande, una reforma policial, cambios en las políticas de control y capacitación de las fuerzas de seguridad. No podía permitir que los cambios fueran solo superficiales. En las siguientes semanas, la investigación se extendió a otros casos. Isabela, ahora más determinada que nunca, reunió evidencia de otros casos similares a los suyos: arrestos falsificados, intimidación y pruebas manipuladas. La verdad que antes estaba oculta comenzó a salir a la luz. Durante ese tiempo, ella también recibió cartas y mensajes de apoyo de personas que habían pasado por experiencias similares. Cada testimonio la fortalecía, y su resolución de no rendirse nunca fue más fuerte. Isabela miró hacia el futuro con la certeza de que la lucha por la justicia no era algo que se ganaba en un solo juicio, ni con una simple victoria legal. La justicia era un esfuerzo constante, una batalla diaria contra un sistema que no favorecía a todos por igual.
En ese momento, Isabela comprendió que su verdadera victoria no había sido ganar el juicio, sino decidir pelear por algo más grande, un cambio real que pudiera ayudar a todos los que no tenían la capacidad de luchar.